Bueno, esta es la imagen con la que terminamos en el video anterior y antes de seguir aplicando shaders a nuestro objeto, vamos a hacer una modificación en el modelado y en la iluminación. En cuanto al modelado, vamos a trabajar lo que es el motor. Considero que la forma que estamos manejando en este momento no tiene mucho o no tiene nada que ver con el resto de las formas que estamos utilizando a lo largo del avión, en el fuselaje, en la cabina, el tren de aterrizaje, etcétera. Entonces, como dije en algún video inicial, queremos mantener una correlación entre las formas que estamos utilizando o que vamos a utilizar. En cuanto a la iluminación, recordarán que acá colocamos un point light, entonces vamos a trabajar alguna otra solución para la iluminación para poder sacar más información de este lado. Como pueden ver, esto está bastante oscuro, aunque esta oscuridad que vemos acá es producto de la reflexión del plano que estamos utilizando para poner nuestro avión del suelo. Sin embargo, es un poquito complicado trabajar esta parte porque ese plano nos está permitiendo tener esta transición de súper oscuro a más claro a lo que ya es la reflexión del environment. Podríamos trabajar render layers y evitar que salga el plano en la reflexión, pero entonces, como el environment es tan claro, se vería bastante plano el avión, el material. Entonces igual vamos a ir viendo cómo solucionamos todo esto. Entonces iniciamos acá con el modelado. Guardemos esto para comparar después y empezamos. Antes de iniciar, sí, vamos a hacer otro par de modificaciones. Aquí desde el render cam, si yo quisiera seleccionar el motor, voy a darle un clic. Fíjense que lo que hice fue seleccionar uno de los planos que está emitiendo incandescencia, que es lo que está leyendo el Final Gather. Entonces vamos a poner esto en un display layer para que no podamos seleccionarlo. Entonces ya tenemos seleccionado este y vamos a seleccionar los otros dos. Abrimos el Layer Editor y creamos un layer a partir de lo que tenemos seleccionado. Lo renombramos Final Gather Planos y cambiamos el Display Type de Normal a Reference. Le ponen un color si quieren y listo, ya no los podemos seleccionar. Pero igual son parte del render y de la vista acá en el viewport. Cerremos ya ese layer editor, volvamos acá a dejar la posición de la cámara como estaba. Y lo otro que vamos a hacer, no sé si se nota en el video, pero hay un poquito de lag cuando yo muevo la cámara alrededor del avión. Entonces vamos a cambiar el renderer de default a viewport 2.0 y repito, no sé si se nota en el video, pero ya ese lag se ha ido, o en gran parte se ha ido. Ahora sí, salimos del render cam y empezamos a trabajar con esto. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el motor y venimos al Shelf Deformation, creamos un látiz y vamos a trabajar con dos subdivisiones en S, 7 en T y dejamos las divisiones en U en 3. Ahora venimos a Lattice Point, seleccionamos los de la mitad a ambos lados y los escalamos uniformemente. Ahora seleccionamos los de atrás y los escalamos hacia abajo. Con eso tenemos ya una transición mucho mejor que la que teníamos antes. Ahora seleccionamos los del frente y también lo hacemos más pequeño. Y seguimos ajustando de acuerdo a lo que queremos. Ahora, al estar modificando esto, tenemos también que modificar otras áreas, por ejemplo, los conectores. En este momento se están perdiendo, tenemos que volver a ponerlos en su lugar. Listo, esto me parece una buena forma para el motor, entonces pues lo seleccionamos y borramos el historial de eso. Ahora tomamos la tapa trasera de ese motor y la escalamos.
Ahora, para que la tapa también esté manteniendo, digamos, esta caída, esta curva que vemos acá, vamos también a modificar ese comportamiento. Entonces, venimos a Vertex, seleccionamos activamos el Soft Selection y miremos qué tipo tenemos. Estamos en Surface y eso está bien. Entonces, ahora ajustemos el Fall Off de esto y lo escalamos. Aumentemos esa selección un poquito y listo. Ahora seguimos ajustando esto. Y este me parece un mejor resultado que el que teníamos antes. Acá desde esta vista podemos comparar con el otro motor. Y este definitivamente me parece muchísimo mejor que este. Esto es demasiado recto. Ahora continuamos acá. Este aro, cuando lo hice fue una instancia de este y pues en este caso tenemos que trabajar con estos aros de forma individual. Entonces vamos a eliminar este, trabajamos en este y después volvemos a ponerlo acá. Entonces vamos a seleccionar estos dos loops. Los convertimos a caras y los escalamos. Ahora hacemos lo mismo atrás. Convertimos ese edge ring a caras y lo escalamos. Por ahí me parece bien. Ahora vamos a Edge, seleccionamos estos dos loops y vamos a hacer un bevel con estos parámetros. Punto 15 con un segmento. Vamos a Faces y vamos a hacer un par de extrusiones para que este aro tenga un poco más de trabajo, que visualmente no se vea tan simple. Una más y otra más hacia acá. Ponemos unas cuantas divisiones y vamos a hacer un offset de esto por ahí. Salimos de la herramienta de extrusión, ahora vamos a Edge, seleccionamos estos dos, tal vez estos dos también, y vamos a Bevel con las mismas opciones de antes. Volvemos a Object Mode y miramos cómo se ve. Listo, me parece mucho mejor que el aro anterior que teníamos. Ahora seleccionamos el motor, vamos a Face, seleccionamos este loop, venimos a Edit Mesh, cancelamos Keep Faces Together, vamos a Extrude, hacemos una hacia acá, y acá como estamos trabajando individualmente las caras, después si quisiéramos hacer un bevel tendríamos que ir una por una. Entonces acá digamos que manualmente vamos a hacer esos bevel para que esas partes se vean bastante filosas. Entonces acá hacemos otro extrude pequeñito, hacemos uno hacia abajo pequeñito que va a ser como el bevel y otro hacia abajo con un par de divisiones adicionales y un offset por ahí. Hacemos otro extrude por ahí. Ahora salimos de la herramienta de extrusión, volvemos al Object Mode y ya tenemos más trabajo en esta parte.
En composición hay ayudas en cuanto, digamos, a la forma como se está presentando esto ya habíamos hablado antes, pero acá estamos trabajando algo que se llama simplicidad y complejidad. Ustedes ven que esta parte es mucho más compleja que esta. Entonces hay un balance entre lo que estamos haciendo. Por eso decidí agregar estos hoyos aquí para poder mantener como esa parte más compleja en cuanto al modelado. Vamos a duplicar este aro, control D, lo movemos hacia atrás y vamos a rotar los 180 grados en Z. Lo escalamos, lo ajustamos hasta que esté cubriendo bien esta parte. Y lista esa parte. Otro cambio acá en el motor, recordarán que este rotor es una instancia de este y no queremos eso. Entonces sencillamente vamos a borrarlo, duplicamos este, vamos a la vista frontal y lo ubicamos en su lugar. Listo, y lo movemos. Escalamos las aspas por ahí. Ahora vamos aquí a agregar otro loop. Y ese loop nuevo vamos a hacerle un bevel. Seleccionamos estas caras nuevas. Y antes de ir a Extrude, vamos a Edit Mesh, Keep Faces Together nuevamente activo. Y hacemos una más. Salimos de la herramienta de extrusión, volvemos al Object Mode. Y este rotor se ve mejor que este. Este está demasiado plano, demasiado simple acá. Simplemente al agregar esto ya agregamos un poco más de detalle. Ahora vamos a revisar que ya estemos contentos con el trabajo que se ha hecho y ya una vez hayamos revisado podemos pasar este motor al otro lado. Vamos en primer lugar a duplicar el motor principal, control D, nos vamos para la vista frontal y lo movemos hacia el otro lado. Y acá tenemos que rotarlo en Z, perdón, en X. Podemos ya eliminar el motor original, podemos eliminar estos aros, la tapa, el rotor y seleccionamos los nuevos que creamos. Control D para duplicar, nos vamos a la vista frontal y los movemos a su lugar. Para este rotor no vamos a agregar ese loop en un nuevo corte como hicimos en el otro, sino lo vamos a hacer acá para mantener alguna diferencia. Obviamente en producción, si esto fuera un avión real, estas piezas son exactamente iguales, pero pues acá estamos trabajando otra cosa. Entonces Edge, lo seleccionamos y hacemos un bevel de esa selección. Faces, seleccionamos ese loop, Extrude, hacemos uno pequeñito hacia acá, hacemos otro pequeñito hacia abajo y uno más hacia abajo, con un pequeño offset.
volvemos a Object Mode y lista esa parte. Ahora volvemos a nuestro Render Cam y sacamos un test render de esto y comparamos con el anterior. Comparamos con el anterior. Así estaba antes y ahora me parece que es un resultado mucho mejor que lo que teníamos antes. Listo, guardemos esto para comparar después. Es posible que después hagamos otras modificaciones pequeñas tal vez aquí atrás o dejamos así como está ya en cuanto al modelado. Ahora vamos a pasar a trabajar en la iluminación. Cerramos esto y salimos del Render Cam. Listo, lo primero que vamos a hacer es ocultar este Point Light, Control H, y vamos aquí a Rendering y vamos a crear un Spotlight. Ubicamos este Spotlight por aquí tal vez. Volvemos a la vista en perspectiva y fíjense, cuando estamos en Viewport 2.0 no aparece el cono del Spotlight, entonces vamos a ponerlo de vuelta un momento a Default. Ahora con la luz seleccionada vamos al Attribute Editor y ninguna de estos parámetros nos va a importar. Ni la intensidad, ni el decay, nada de esto, porque vamos a trabajar con una luz de Mental Ray. Entonces podemos cerrar esto. Lo único que vamos a quitar acá es esto, aunque la sombra también va a ser controlada por la luz de Mental Ray. Prefiero evitar algún tipo de confusión que tenga el software al leer dos tipos de sombras. Ahora venimos a Mental Ray y activamos Area Light. Ya ven que se creó acá esa luz de área y vamos a hacerla más grande. Recuerden que con luces de área el tamaño importa muchísimo para la iluminación. Una vez que ya hayamos ajustado el tamaño, para la intensidad no vamos a trabajar más con el tamaño, vamos a trabajar con los valores que van a aparecer acá en el Attribute Editor. Por ahora vamos a dejar esto así. Tal vez ustedes han leído en internet o en otros tutoriales, han escuchado que este método de utilizar un Spotlight, convertirlo a Area Light, no es muy recomendado. De hecho, la ayuda de Maya dice que es mejor crear directamente un Area Light de Maya y activar el Area Light de Mental Ray. En este caso no nos importa, yo realmente nunca he tenido problemas haciendo este método porque vamos a utilizar, como dije antes, una luz de Mental Ray y esto realmente nos está sirviendo es como la ubicación que va a tener la luz. Realmente los parámetros que van a funcionar de esta luz aquí son los samples, si es visible o no, y nada más realmente. Entonces ahora bajamos, vamos a abrir el Hypershade, venimos a Mental Ray Lights y vamos a arrastrar el Mia Portal Light aquí al Light Shader. Cerramos eso, vamos de vuelta atrás un momento. En Photon Emitter no vamos a colocar nada porque no vamos a trabajar con Global Illumination. Entonces no vamos a tener fotones en la escena. Entonces volvemos acá, vamos a cancelar las sombras y antes de cualquier cambio vamos a sacar un render a ver qué pasa. Volvemos al Render Cam y saquemos un render. Aquí ya sin necesidad de comparar con el anterior vemos que perdimos
toda la información de iluminación que teníamos acá. Entonces tenemos que aumentar la intensidad de esa luz. Como dije, podríamos aumentar el tamaño de la luz, pero el tamaño lo quiero mantener tal como está. Entonces vamos a trabajar, vamos a guardar esto para comparar. Vamos a trabajar con el multiplier de la intensidad de esta luz. Entonces vamos a poner esto directamente a 20 y en Color Multiplier vamos a abrir el Hypershade. Vamos a trabajar con temperatura. Entonces volvemos a Mental Ray Lights y agregamos este MIB CED acá. Cerramos esto, queremos que esta luz sea un poco azul, entonces vamos a poner esto en tal vez 8000. Los que no saben de qué estoy hablando acá en la temperatura, les recomiendo que vean el tutorial sobre cámaras en Cinema 4D, en donde hay un capítulo dedicado a temperatura del color. La temperatura es exactamente la misma en Cinema 4D, Maya, Lightwave, Modo, el programa que sea. Entonces volvemos uno atrás y vamos a sacar un render de esto, a ver qué pasa. Comparamos con la imagen anterior y por supuesto el resultado es mejor. Sin embargo, vamos a comparar directamente con esta imagen, que es la que tenía información de luz de ese point light. Entonces eliminemos esta, guardemos esta para comparar después y ahora sí comparamos. Este es un resultado mucho mejor. Tenemos más información en estas áreas y se está desapareciendo conforme pasa la geometría, y eso es exactamente lo que queremos. Ahora, sin embargo, vamos a aumentar un poquito la intensidad de esa luz y vamos a poner también información de temperatura en el Directional Light que tenemos aquí arriba. Entonces cerramos esto, vamos a aumentar esto a 25 tal vez. Salimos del Render Cam y vamos a buscar nuestro Directional Light. Aquí está. Vamos a hacerla más grande, a diferencia de las luces de área, el tamaño aquí no importa, pero sí nos va a ayudar a seleccionarla de forma más fácil. Ahora vamos de vuelta al Hypershade, Mental Ray Lights y agregamos este MIB CIED al color, y acá queremos un color más cálido. Vamos a poner esto en, pongámosle 5200. Aquí volvamos a seleccionar el viewport 2.0 y listo, saquemos otro render de prueba. Volvemos al Render Cam y miramos qué pasa. Comparamos con la anterior y este resultado me gusta más. Se ve el aumento en la intensidad. Vemos también acá en esta parte un color más cálido que viene del Directional Light que tenemos arriba. Guardemos para comparar después y vamos de nuevo al Light Linking a eliminar esto de este Area Light que estamos utilizando, perdón, de este Portal Light. Ahora, antes de empezar a ajustar la información de qué elementos van a recibir luz de este Portal Light, vamos al Outliner, porque tenemos que limpiar la escena nuevamente. Al hacer estos duplicados, venimos al motor, si seleccionamos L, que debería ser todo vemos que está seleccionado esta parte. Entonces tenemos que colocar esto en sus grupos correspondientes. Entonces vamos a expandir ambos grupos R y L y vemos que tenemos
que agregar estos elementos, excepto este último, al grupo L. Revisamos acá este principal, entonces aro frontal 2, 3 y tapa trasera los ponemos en el grupo que corresponde. Ahora sí, tenemos organizada esta sección. Ahora sí podemos, vamos a regresar a la vista del render y vamos a editar la información de la luz. Venimos entonces a Window, Relationship Editors, Light Linking, Object Centric. Entonces buscamos nuestro motor, el grupo L, que es el que va a salir en el render, y queremos que sea iluminado por ese portal light. La tapa trasera ni siquiera va a salir en el render, podemos quitarlo. El aro frontal, quitémoslo, las aspas y el aro trasero también. Saquemos un render region de esta parte. Comparamos con el anterior y me parece que se ve mejor. Acá estamos manteniendo esta diferencia de valores en luz en las aspas. Acá me parece que está demasiado plano, está todo demasiado iluminado. Este me parece mejor. Entonces vamos a mantenerlo así. Ahora vamos a trabajar con ese point light que creamos en el video anterior para que ilumine esta sección, para que se destaquen aún más esos conectores. Este no lo vamos a guardar, vamos a volver acá. Salgamos del render cam, volvamos a mostrar todo, seleccionemos ese point light y vamos a moverlo tal vez por acá. Ahora lo primero, vamos a disminuir esa intensidad tal vez a 75. Vamos a cancelar Emit Diffuse. Lo que quiero acá es que se destaquen más los highlights, tanto de los conectores como de los tubos. Ahora vamos de nuevo al Light Linking. Buscamos el fuselaje principal y no queremos que reciba información de ese point light. Tampoco las aspas frontales. Básicamente acá vamos a dejar solo información para los conectores y los tubos, y tal vez algo del motor izquierdo. Tampoco queremos que mande información a las bases, pero sí queremos que envíe algún tipo de información a las llantas, entonces ese lo dejamos así. Expandimos el motor izquierdo, y dejemos este por ahora así. Saquemos un test render a ver qué pasa. Volvemos acá al render cam y ahora sí, saquemos un render. Comparamos con el anterior. Voy a acercar acá esta parte. Así estaba antes. Ahora ya vemos que tenemos más información de highlights, digamos en esta área, antes y ahora. Y también en los conectores hay más información. Sin embargo, voy a bajar un poquito ese point light para que ese highlight adicional que se creó acá lo cree un poquito más abajo. Ahora, obviamente al bajarlo vamos a perder algo de información en esta área, pero igual no es mucho. En ese momento igual tampoco está emitiendo tanto acá. Guardemos esto para comparar, y en cuanto al motor voy a eliminar la información de luz de ese point light a este aro y también a las aspas.
Cerramos eso entonces. Vamos a bajar, salgamos del render cam. Vamos a bajar esto un poco y movámoslo hacia acá. Tal vez por ahí. Volvemos a Light Linking, Object Centric. Buscamos nuevamente nuestro motor L. Y vemos que el aro frontal está seleccionado. Lo deseleccionamos. Y deseleccionemos el principal. Volvamos al render cam y hagamos un render region en primer lugar aquí y luego hacemos uno acá a ver cómo se ve. Comparamos y me parece que se ve mucho mejor esto acá. Podemos bajar todavía ese point light un poquito. Ahora, un cambio que olvidé mencionar acá, que se nota al trabajar este point light así, es en las llantas. Fíjense que tenemos más información de highlights que pues ayudan a la definición del avión. Ahora saquemos un render de este pedacito nada más y comparamos. Así estaba antes y ahora obviamente es más oscuro el aro frontal y eso es exactamente lo que queremos. Entonces, para terminar este video voy a bajar esta luz un poquito más y sacamos un render final a ver qué tal se ve nuestro avión. Movámoslo también otro poquitico hacia el frente del avión. Y listo, con esto terminamos este video. Igual que en el anterior, dejo la imagen final de lo que estamos renderizando acá. Y ya en el siguiente video seguimos aplicando shaders para el avión. Y nos preparamos para renderizar. Gracias por ver, no olviden suscribirse al canal y practicar todo lo que hemos visto. Chao.